Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente, estamos transmitiendo para ustedes y estamos estudiando eh, la descendencia de Amalek, hoy que está eh, la batalla entre Israel e Irán y vamos a ver por qué mucha gente se pregunta en la calle, dice, ¿por qué están en guerra siempre esas personas? Y como sabemos, desde el vientre de Raquel ha estado el conflicto entre Esaú y Jacob. Así es de que vamos a seguir leyendo y vamos a hablar acerca de Timna, la madre de Amalek. Y en el capítulo 36 de Génesis nos dice en el versículo 12, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reguel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Ahilobama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón, hija. Dice, ella dio a luz a Jeús, a Jalam y Coré, hijos de Saúl. Y estos son los jefes de entre los hijos de Saúl. Los hijos, fue Elifaz, los hijos de Elifaz, el primogénito de Saúl. Los jefes fueron Temar, Omar, Cefo y Cenaz, los hijos de Elifaz. Y Amalek, pues fue eh, hijo de la concubina de Elifaz. Entonces, como ustedes ven, estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Coré, Gatán y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. O sea, ¿dónde estaban ellos situados? En Edom. Antes de que salieran al desierto, cuando salieron de Egipto. Esto sucedió antes, amigos. Entonces, y estos son los hijos de Ahilobama, mujer de Saúl, los jefes Jehús, Jalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Ahilobama, mujer de Saúl, hija de Aná. Entonces nos vamos a ir a un capítulo hacia el futuro, porque estamos leyendo esta descendencia. Y nos vamos a ir a Primera de Crónicas, donde nos habla ahí los descendientes de Sarú, y ahí se enlaza la historia porque Dios ordena al rey Saúl que destruya a los amalecitas, porque muchos preguntan, ¿quiénes son los amalecitas? Entonces, Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. O sea, Israel es Jacob. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Cefo, Gatán, Cenaz, Timna y Amalek. Los hijos de Reuel, Nahat, Sera, Sama y Misa. Los hijos de Seir, Lotán, Sebal, Sibeón, Aná, Disón, Geser y Disán. Los hijos de Lotán, Ori y Homán y Tibna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal, Elván, Manahat, Ebal, Cefo y Onam. Los hijos de Sibeón, Ajá y Aná. Disón fue hijo de Aná. Los hijos de Disón, Amram, Esban, Itran y Kerán. Los hijos de Eser, Bilhan, Saabán y Jaacán. Los hijos de Disán, Uz y Arán. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinara rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera de Bosra. Entonces aquí habla de todos los que son descendientes de Esaú, amigos. Entonces Esaú tiene
tiene ya en la historia su primer enemigo. Entonces, nosotros vamos a seguir leyendo Génesis y vamos a irnos a la historia. Y ustedes saben que en el 36 de Génesis habla acerca de los descendientes de Esaú. En el 37 habla de cuando José es vendido por sus hermanos a unos que pasaban y fue llevado a Egipto. En el 38 habla de Judá y Tamar, de, 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 de Tamar, cuando estaban ahí por una situación que salió embarazada Tamar, y de ahí nacieron los hijos de Judá. Entonces, José y la esposa de Potifar es en el capítulo 39. En el 40 ya habla de José, interpreta los sueños de los dos hombres que estuvieron ahí en la cárcel. Y luego en el 41 José interpreta al faraón y José ante el gobernador de Egipto. Y en el 42 los hermanos de José vienen por alimentos a la tierra de Egipto cuando regresan. Los hermanos de José regresan con Benjamín, o sea, cuando regresaron en la historia. La copa de José en el 44 y Judá intercede por Benjamín, y José se da a conocer a sus hermanos en el capítulo 45. Luego seguimos leyendo la historia y habla de Jacob y su familia está en Egipto. En el 48 Jacob bendice a Efraín y Manasés. Y en el 49 la profecía de Jacob acerca de sus hijos y luego la muerte de Jacob. En el 50 la muerte de José y empieza el éxodo, cuando los hijos de Israel entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia y los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Netalí, Gad y Aser. Y quiero que ustedes noten que en estos hijos son 11. Falta José. Aquí está José en Egipto. Aquí falta uno para que sean los 12. Y vamos a poner estos nombres en el principio porque vamos a llegar a estudiar los 144,000 judíos que van a ser sellados al final de los tiempos, que es en Apocalipsis. Y tal vez usted pueda decir, estás haciendo una revoltura. Amigos, la Biblia empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Los temas que se saquen de la Biblia son especiales. Dios nos habla a través de la Biblia para que nosotros nos demos cuenta de nuestra realidad. Dios quiere que miremos en la Biblia como un espejo, que nos veamos reflejados cómo somos. Dios nos hace vernos cómo somos, amigos. En un espejo nos vemos. En los consejos de Dios dice, no esto, no lo otro, no aquello. Y nosotros cómo somos. Somos unas personas del planeta Tierra. La humanidad tiene mucha identificación. Muchos viven las mismas historias. Ve ahorita cómo está la situación en el mundo. Nacen, crecen, se reproducen y mueren sin Cristo o con Cristo, y muchos problemas hay en la vida cotidiana. La vanidad de esta vida es muy relativa, hablando de esta forma, donde nosotros vemos una rutina de te levantas, te vas a trabajar, regresas, te duermes, ves la tele, te levantas, la misma rutina. Los tiempos son diferentes, pero vamos a ver qué nos dice el Señor cada día en su palabra, porque esta situación es muy difícil, amigos, cada día. Entonces vamos a ver, para seguir estudiando, vean lo que significa la palabra Timna. La palabra Timna es la 8555 del Strong.
y esta palabra significa restricción. Y hablaba yo acerca de que, de que Esaú no quería a su hermano. No voy a decir esa palabra Odi, porque esa palabra te quitan los videos. Entonces, el Odi hacia su hermano se reflejó porque él perdió dos cosas. Su primogenitura, Esaú perdió su primogenitura porque la rechazó, la despreció. Y Dios, amigos, si tú desprecias la palabra de Dios, Dios te toma en cuenta para, para aquellas personas que siempre dicen, no, yo tengo mi religión y yo tengo mis costumbres. Desprecias la palabra de Dios, así te va a pasar como Esaú, que despreció su primogenitura. O sea, por segunda vez, la segunda vez, eh, fue que Saúl dijo que fue engañado, que porque le robó su bendición cuando, cuando fue Jacob a que bendijera a su padre. Y él recibió la bendición de Esaú porque Esaú se había ido a casar. Entonces dos veces. ¿Y por qué? Porque despreció su primogenitura. Así es de que si tú no eres cristiano, si tú eres religioso, date cuenta, aun si eres cristiano, date cuenta de que en nosotros, los seres humanos, en todos hay desprecio. Despreciamos muchas veces cosas. Despreciamos la palabra de Dios, no le queremos hacer caso. Y quien diga, no, es que yo soy cristiano y yo sí, no. Porque a veces queremos hacer lo que nosotros nos gusta. Entonces, no ponemos por delante en nuestra oración lo que decimos cuando le decimos al Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Muchas veces no nos negamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es bien fácil darse al mundo. Es muy fácil ceder a las opciones que nos da la vida y pensamos muchas veces equivocadamente por ignorar la palabra de Dios. O sea, porque sin, aparte de ignorancia, ignorar, o sea, hacer un lado la palabra de Dios y decir cosas brutales como decirle que de no hacer caso a la palabra de Dios. Cuando Dios en su palabra nos da todo consejo, nos da, nos abre los ojos para que nosotros nos demos cuenta que nuestra vida está reflejada en la Biblia. Si el Señor dice no, es que no, pero nosotros decimos, ¿qué tiene? No tiene nada de malo, siempre lo mismo. O sea, por eso hay mucha apostasía, amigos, porque nuestras convicciones no están firmes. Entonces nosotros tenemos que estar siempre viendo todas estas cosas. Bueno, vamos a seguir leyendo. Bueno, aquí tengo Génesis 36:40. Génesis 36:40. Miren lo que dice. Desde el 39. Y murió Baal Hanán, hijo de Acbor, y reinó Hadar en lugar suyo, y el nombre de su ciudad fue Paú, y el nombre de su mujer Mejetabel, hija de Matred, hija de Mesab. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú, por sus linajes, por sus lugares y sus nombres. Timna. Timna es una ciudad que se estableció y ahí es donde habitaban los amalecitas. En la tierra de Seir, allá estamos hablando de la región. Y estaba también Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pitón, Senat, Temán, Bismar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas, y donde ellos se habían quedado en ese lugar. Entonces, vamos a leer Crónicas otra vez, primera de Crónicas 51. Nos vamos al futuro,
al futuro. De Génesis nos trasladamos a Primera de Crónicas, al capítulo 1, versículo 51. Y miren lo que dice. Muerto Baal Hanán, reinó en su lugar Hadad, el nombre de cuya ciudad fue Pai, y el nombre de su mujer Mejetabel, hija de Matred, hija de Mesab. Muerto Hadad, sucedieron en Edom los jefes Timna, Alba y Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Senad, Temán, Misbar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom. Entonces, como ustedes ven, la palabra Timna significa restricción, estaban restringidos, es una connotación de por qué ellos guardaron el odio que Esaú, porque seguramente ustedes saben que las historias se repiten, se transmiten. Por eso la gente ahorita está que no, es que mi cultura, lo que me transmitieron mis padres, lo que me inculcaron. ¿Qué le inculcaron a Amalek? A Amalek le hablaron acerca de la historia del nacimiento de Esaú y Jacob, cómo habían nacido. Ustedes ya lo vieron, ya lo leímos, cómo nació. Y cómo dice la Biblia que el menor será servido por el mayor servirá al menor. Entonces, vemos que la historia fue transmitida y ellos guardaron el rencor hacia los hijos de Israel. Entonces, ustedes ven cómo son las genealogías, cómo son todos estos descendientes. Y como ustedes saben, aquí habla también de hijo de Elifaz, Primera de Crónicas 1:36. Fíjense qué es lo que dice. Descendientes de Esaú, del 34. Abraham engendró a Isaac, y a los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel, hacia Jacob. Y los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Los hijos de Elifaz, Temán, Omán, Sefo, Gatán, Cenaz, Timna y Amalek. O sea, aquí está Timna, pero nosotros vemos que le pusieron el nombre de su concubina. Entonces, Timna también es una ciudad, Timnat es una ciudad, Timna. ¿Cómo les diré? Si ustedes ven la historia, Amalek fue hijo de Timna. Y Amalek, entonces vamos a ver por qué Dios habla en el futuro de la destrucción de Amalek. Porque todo esto sucede, amigos, porque la historia de hoy por el pueblo de Israel viene por un rencor siempre guardado en el corazón de los hermanos de Israel, que son los árabes, y vinieron a hoy en día con esos ataques feroces. Entonces, vamos a irnos al libro de Samuel. Y ahí es donde Dios habla. Primera de Samuel, donde ustedes van a ver el título y saben una cosa, amigos, muchos quieren saber muchas cosas y están dando muchas informaciones acerca de esta situación. Aquí muere Saúl, es más atrás, creo que es en el 16, aquí está.
Saúl desobedece y es desechado. Muchas veces se nos habla acerca de temas como la desobediencia, no obedecemos a Dios, pero queremos nosotros decirles que pues es muy bonito y muy bueno que nos hablen acerca de, de la obediencia a Dios, pero también conocer la historia de, de Dios, porque Dios, aparte de enseñarnos con temas como la desobediencia, nos habla de que debemos de obedecer a Dios en todo. Si Dios nos dice que no odiemos, que no tengamos rencor, no lo hagamos. Si Dios nos dice ama a tu prójimo, debemos de amarlo porque es algo que debemos de aprender. Entonces, Saúl desobedece y es desechado. Entonces, si tú desobedeces, serás desechado. Dice aquí bien claro el título, porque aunque Cristo ya murió por nosotros, hay muchos que dicen que la salvación no se pierde. Entonces, ¿por qué corren peligro los cristianos de ser desechados por Dios? ¿Por qué vas a perder tu salvación? O sea, nada más pregúntate eso. Muchos aseguran lo que a mí me dijeron una vez, que la salvación no se perdía porque lo que Dios da eh, mm, es un regalo, lo que Dios da ya lo recibimos. Pero si nosotros desobedecemos, seremos desechados. Es como aquel dicho que dice que lo que Dios da con el diablo se desquita. O sea, no entiendo esas cosas que dicen. Lo que Dios da, Dios no se puede hacer para atrás. Él nos dio su salvación y ya. Sí, pero está condicionado, amigos, a la obediencia. Si no hay obediencia, la obediencia no es una obra, es un rasgo de ser cristiano, de obedecer a Dios. Si hay desobediencia, pues la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, esa situación es, ¿por qué te quedaste en el arrebatamiento? O sea, si nosotros debemos de estar yendo como sacerdotes, yendo ante la presencia de Dios para declarar a Dios nuestros pecados y decirle que nos perdone, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si desobedecemos, si nos olvidamos de Dios, si empezamos a oír doctrinas de demonios, si empezamos a oír doctrinas que nos apartan de Dios, si empezamos a oír que no tienen nada de malo las cosas de este mundo y nosotros nos volvemos a las cosas de este mundo, el que ama este mundo se constituye enemigo de Dios. Porque al único que debemos amar es al Señor. Entonces, vamos a ver qué pasó aquí en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Dice, después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Una de las cosas es que a veces nosotros no estamos atentos a la palabra del Señor. Por eso nos desviamos de los caminos del Señor. Debemos de estar atentos. Porque el Señor aquí cuando envía a Samuel a ungir por rey a Saúl, a nosotros se nos hace un llamado por medio del Evangelio. Dios nos llama y escúchame bien. Muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Así es de que asegúrate de ser escogido. Aquí vamos a hablar primero de Samuel 10. Nos vamos a regresar un poquito. Fíjense. Primero de Samuel 10:1. Dice, después subió Nahas amonita y acampó contra Jabes de Galad. Y todos los jefes dijeron a Nahas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Nahas amonita les respondió con esta condición, haré alianza con ustedes, que a cada uno de todos ustedes
saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros a todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí que el rey Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl las palabras, dice, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes los cortó en pedacitos, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará a los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó el temor del Señor sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así dirán a los de Jabes de Galad, mañana al calentar el sol serán librados. Imagínense. Pero para esto ya Dios había llamado a Saúl, y Saúl ahora iba a ser ungido por rey. Y ahí empieza la historia donde el Señor hace con Saúl lo que él quiere. Entonces así ha dicho el Señor de los ejércitos en el versículo 2 de Samuel 15. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ahora, ¿por qué Dios va a castigar a Amalec? Entonces el Señor le dijo, yo castigaré lo que hizo Amalec. ¿Y qué hizo Amalec, amigos? Si estamos hablando de Amalec. Miren lo que dice Éxodo 17. Si nosotros tenemos cuidado al leer la Biblia, no nada más leerla por leerla. Éxodo 17 del 8 al 14. 8. Guerra con Amalec. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como dijo Moisés. Y fue y peleando contra Amalec, fue a pelear contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que es el Señor es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Dios, Dios tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Esta guerra que nosotros vemos con Israel es Amalec contra Dios. Se levantó Amalec contra el Señor. Y será hasta el final, amigos. Todo esto vamos a seguir viéndolo porque vamos a ver todos los detalles de esta situación, porque miren, cuando llegaron a Refidim, la congregación en el desierto de Sin
fueron atacados los débiles, fueron atacados por atrás. Amalek eran un pueblo que se formó porque estaba restringido y se formó por el rencor o sea, heredaron el rencor de Esaú y ellos guardaron en su historia ese rencor contra Jacob porque había robado porque había tomado la primogenitura y le había quitado su bendición. O sea, había sido engañador. Entonces, por esa razón, el pueblo de Amalek es contra el Señor. Y ellos se formaron como un pueblo de ladrones, de cuatreros, de un pueblo perverso, un pueblo que atacaba por la espalda a los débiles. Y Dios se acordó y dijo: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. También está Deuteronomio 25 del 17 al 19. Deuteronomio 25 del 17 al 19. Miren lo que dice. Esta es una orden de exterminar a Amalek. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios, o sea, no le importó. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Esta situación de borrar la memoria de Amalek, amigos, es tremenda. Entonces, aquí dice: ve pues y hiere a Amalek. En el 15 le ordenó Dios a Saúl: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los eneos: váyanse, apártense y salgan de entre los de Amalek, para que no los destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta llegar a Ashur, que está al oriente de Egipto. Fíjense, estaba al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, y vino todo el pueblo. Y tomó vivo a Agag de Amalek. O sea, Agag, acuérdense de ese nombre, Agag, amalecita. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Entonces hay muchas situaciones donde la gente dice que Dios es malo, que Dios, ¿por qué permite cosas? O sea, Dios manda una orden. Aquí les dijo, a Saúl le dijo, porque la gente no entiende por qué Dios le dijo a Saúl: destruye, no te apiades de él, de Amalek, mata a las vacas, ovejas, camellos, asnos, pues son animales, pero matar a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a todos, y aún a los de pecho. O sea, mucha gente dice: ay, es que tú predicas un Dios que mata, un Dios malo, un Dios que no, mi Dios es puro amor. No, amigos, acuérdense de lo que estamos hablando de lo que Dios se va a vengar de sus enemigos. Y si tú eres enemigo de Dios, la venganza de Dios va a caer sobre ti. ¿Nos podemos burlar de Dios? Muchos dicen: no, claro que sí, amigos. Nos burlamos de Dios, nos burlamos de su palabra.
Piensen en eso. Entonces Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino la palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Fíjense lo que dice, me pesa, porque no obedeció. Hoy en día Jesús vino a morir en la cruz y Él es misericordioso. Y aunque nosotros fallemos, Dios nos perdona. A pesar de nuestra desobediencia, Dios ahora es bueno con nosotros y seguirá siendo bueno. Entonces Dios dice, y me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. ¿Se puede usted imaginar que un cristiano puede estar en contra de Dios? ¿Puede volverse en contra de Dios y no cumplir sus palabras? Los hay, amigo. Hay muchos cristianos que ya están en contra de Dios. Están en contra de la palabra, la tuercen por las doctrinas de demonios, pensamientos de hombres, porque tienen en su corazón buscar algo. Entonces el Señor le pesa haber puesto por rey a Saúl, porque Saúl se ha vuelto en pos de mí, o sea, no lo obedeció y no cumplió sus palabras, y se apesadumbró Samuel, o sea, apesadumbrar es como cuando dicen te agüitas, o sea, así. Y clamó al Señor toda aquella noche, pidiéndole a Dios por Saúl, y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante, y descendió a Gilgal. O sea, fíjense lo que hizo Saúl, se levantó un monumento, porque derrotó a los amalecitas. Samuel entonces dijo, pues qué vagido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, excusa. O sea, nosotros nos creemos más perdonadores que Dios, porque nosotros juzgamos mal a veces. Y Dios nos dice que debemos de juzgar con justo juicio. ¿Qué sale del perverso? Perversidad. Entonces nosotros le damos vida al que debe morir. Esa es una situación muy desagradable. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche, porque él estuvo hablando con Dios. Y le respondió Saúl, o sea, qué cinismo, qué forma. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. El Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído a la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Ya te volviste al botín. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del maldito,
para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Se complace el Señor en que hagas sacrificios, que hagas ofrendas de todo lo que hacemos hoy en día, votos, como en que se obedezca la palabra del Señor. ¿Qué es mejor, obedecer a Dios o vivir una religión? O sea, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Y qué le dijo él? Presta atención a las palabras. Y uno le dice a los cristianos, presten atención. Uno le dice a la gente, presta atención para que obedezcas, porque si no obedeces, tu salvación está en riesgo. La obediencia no es una obra, la obediencia es primordial, es una condición. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Miren, la rebelión contra Dios y la obstinación. ¿Qué hacen estos? Hacen que tú deseches la palabra del Señor, que no la tomes en importancia. Entonces, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey, para que no reines. Y Dios nos ha constituido como reyes y sacerdotes para reinar en el milenio. O sea, vas a ser desechado para que no reines. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Esto es muy peligroso, amigos. ¿Cuántos cristianos han desechado la palabra, que han apostatado? Y muchos han desechado la palabra, que se han obstinado en hacer una religión, en hacer su religión, sus creencias, y desobedecer al Señor, creyendo que están bien. La apostasía es impresionante. Por eso se habla de una iglesia apóstata. Estás en peligro. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, dijo Saúl, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl al Señor. Y después dijo Samuel, tráeme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgal. Luego Samuel se fue a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor bueno, es que esta palabra está difícil. Y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Aquí hay muchos
cosas que la gente se confunde porque no entiende la palabra. Arrepentirse. Ah, mira, Dios se arrepiente. O sea, Dios es como nosotros. No. Aquí lo que quiere decir, y el Señor se lamentaba de haber puesto a Saúl por rey. Ustedes lo ven, lean la palabra. Dios nos guía toda la verdad y nos revela su palabra y nos hace ver las cosas, pero nosotros no ponemos atención. Así que pon atención a las palabras de la Biblia. Entonces, amigos, la Biblia es así. Bendice a Israel, bendice al pueblo de Dios. Ahorita Israel está en una situación muy difícil, pero si ustedes no quieren comprender, pues ni modo. Hay muchos cristianos que odian a Israel, están en contra de Israel. Desde que si eres cristiano, recuerda que dices que tú amas a Jesús, tú amas a un judío. Dices que crees en el Evangelio fue escrito por judíos. Así es de que la salvación viene por los judíos. Por eso amamos a Israel. No lo adoramos, amamos a Israel, porque Él es el pueblo de Dios y Dios va a traer su venganza. Y la venganza de Dios va parejo, amigos. Va para los suyos y va contra los enemigos de Israel. Así es de que piensen eso. La venganza de Dios viene. Dios les bendiga, nos vemos en otro capítulo. Voy a poner este video en YouTube. Espero te unas a mi canal y acuérdate, como dicen, dale like y únete a mi canal, El Futuro de la Humanidad en Cristo. Vamos a predicar el Evangelio, vamos a seguir leyendo la Biblia para todos, las personas, para que conozcan al Señor y se arrepientan, porque el tiempo se acerca. En un momento a otro el Señor va a venir en el arrebatamiento. Así es de que busquemos al Señor. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Gracias. Amén.